Amén, aleluya. Gloria a Dios. ¿Ya estamos en Facebook Live? Amén. Le queremos dar una calurosa bienvenida en esta tarde a todos los que nos escuchan, todos los que nos están visitando. Le damos la bienvenida a la Iglesia Visión en Acción, donde vamos a estar compartiendo la palabra del Señor. ¿Cuántos están listos para escuchar la palabra de Dios? ¿Cuántos están listos para escuchar la palabra de Dios? Amén. Así mismo vamos a recibir gozosamente. Vamos a estar abriendo nuestras Biblias en Jueces, capítulo 3. Y nos vamos a enfocar en el versículo 15, pero vamos a estar leyendo del versículo 12 al 24. Jueces, capítulo 3. Versículo 12 al 24. Cuando lo tengan, digan amén. Amén. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra: volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalec, y vino e hirió a Israel, y tomó la ciudad de las palmeras. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, a Ahod, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Y Ahod se había hecho un puñal de 2 filos, de un codo de largo, y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. Y entregó el presente a Eglón, rey de Moab, y era Eglón hombre muy grueso. Y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído. Mas él se volvió desde los ídolos que estaban en Gilgal y dijo: Rey, una palabra secreta tengo que decirte. Él entonces dijo: calla. Y salieron de delante de él todos los que con él estaban. Y se acercó a Ahod, estando él sentado solo en su sala de verano. Y Ahod dijo: tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla. Entonces alargó Ahod su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre, de la manera que la empuñadura entró también tras la hoja, y la gordura cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre, y salió el estiércol. Y salió Ahod al corredor y cerró tras sí las puertas de la sala y las aseguró con el cerrojo. Cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, los cuales viendo las puertas de la sala cerradas dijeron: sin duda, él cubre sus pies en la sala de verano. Y habiendo esperado a estar confusos, porque él no abría las puertas de la sala, tomaron la llave y abrieron, y aquí su señor caído en tierra muerto. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde, Padre Celestial, porque en esta tarde, Señor, tú nos quieres decir, Padre Celestial, algo a nosotros, Señor. Yo te pido que tú prepares las mentes, los corazones, Señor, para recibir, Señor, la palabra que tú tienes para ellos, así como tú lo revelaste para mi vida, Padre Celestial. Yo te pido que las personas que están escuchando, Señor, donde quiera que ellos estén, Señor, puedan sentir, Señor, que tú le estás hablando de tú a ellos, Señor, que puedan sentir tu calor, que puedan sentir, Señor, que tú, Padre Celestial, tienes un propósito grande con sus vidas, Padre Celestial. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Yo no sé de cuántos de ustedes habían escuchado antes este hombre, Ahod. Y él tiene algo particular, porque yo quería traer algo diferente, algo que no habían escuchado antes. Y encontré la historia de Ahod.
y él es conocido como Ahod el zurdo. Y en esos tiempos ser zurdo era un impedimento. Lo veían como un impedimento que tú fueras zurdo. Y el título de esta exposición es: tú puedes llegar a ser lo que Dios quiere que llegue a ser. Tú puedes llegar a ser lo que Dios quiere que tú llegues a ser. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Y si no lo crees, pues hoy te vas a dar cuenta que tú sí puedes ser lo que Dios quiere que tú seas. Amén. Y solo para darle un historial, leí todo este versículo para que ustedes vieran quién era Ahod y qué hizo él, ¿verdad? Y como decía, no era muy común en la antigüedad ver un guerrero zurdo, pero en esta historia Dios usó una debilidad, porque en esos tiempos ellos veían un zurdo como una debilidad, para traer una gran victoria. Benjamín significa hijo de la mano derecha, pero él era benjamita, pero él era de mano zurda. Y lo que significa ser la palabra Benjamín significa hijo de la mano derecha. La expresión traducida zurdo es literalmente impedido de la mano derecha. El libertador de la tribu del hijo de la mano derecha es impedido de la mano derecha. Con este juego de palabras, el autor introduce una serie de referencias a la mano. Así llama la atención a que Jehová dio la liberación mediante de acuerdo de la sociedad, consideraba una debilidad y un defecto, que era ser zurdo. Amén. ¿Quiénes eran estos pueblos vecinos de Eglón que Eglón guió en contra de Israel? Como número uno eran Moab. Moab está al este del Mar Muerto y se había convertido en un reino unos 50 años antes de la llegada de los israelitas a la tierra prometida. Y al igual que Amón, el noroeste de Moab, sus territorios son hoy parte del reino de Jordania, y lo podemos ver en el mapa. Aquí también habla de los moabitas. Los moabitas eran descendientes de Moab y el hijo del incesto de Lot con su hija mayor. Y los amonitas eran descendientes de Ben-Amí, el hijo del incesto de Lot con su hija menor. Y Amalek era un pueblo nómada, que nómada quiere decir que andaban de un lugar a otro, no tenían un lugar estable, asociado con los edomitas, que eran los descendientes de Edom, de Esaú, que habitaban al sur de Judá, el mar del Muerto. Y los amalecitas posiblemente eran los más enconados enemigos de Israel, al que habían atacado durante su peregrinación por el desierto. ¿Por qué le estoy dando estas explicaciones? Para que ustedes vieran los enemigos que ha tenido Israel, cómo ha sido atacados. Amén. Como quería hablar hoy de Ahod. Ahod, el significado de su nombre, significa unión y significa poderoso. Ahod nació durante los últimos años de peregrinaje en el desierto o durante los primeros años de Israel de la tierra prometida. ¿Cuál era la ocupación de Ahod? Ahod era un mensajero y era un juez. Y vemos que su padre era Gera. Ahod no permitió que una desventaja física le impidiera llegar a ser un juez y un libertador para su pueblo. Si tú sientes que tú tienes un impedimento, vemos aquí que el impedimento aparentemente de Ahod era visible, pero eso no le impidió a él ser un juez y ser un libertador. Cualquier impedimento que tú puedas tener, eso no te limita en las manos de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Un guerrero zurdo en la antigüedad, como dije, no era común. Ahod el benjamita, haber nacido zurdo y no derecho, se convirtió en una ventaja en las manos de Dios. Durante 18 años, Eglón hizo servir a los hijos de Israel.
Y ante el clamor del pueblo, Dios levantó a Ahod. Se presentó al rey Eglón como el pretexto de entregarle un presente. Y a su lado derecho y debajo del vestido, Ahod escondió un puñal de 2 filos que medía medio metro de largo. Considerando que tenía una misión de parte de Dios, le dijo al rey Eglón: tengo una palabra de Dios para ti. Y el rey, que era grueso, que no era flaquito, era gordito, se puso en pie y ahí le introdujo a Ahod con su mano zurda el puñal en las entrañas de Eglón, de acuerdo a Jueces 3:21. Esta hazaña dio valor al pueblo de Israel y dieron muerte a unos 10,000 hombres moabitas. Y el resultado fue que Israel experimentó el más largo periodo de paz en los jueces, que fue de 80 años. Dios usó el impedimento de este hombre, le dio valentía, y a través de su valentía y de su impedimento logró que el pueblo de Israel tuviera 80 años de paz. Amén. Como punto número 1, desventajas que hay que aventajar. Ahod no permitió que una desventaja física le impidiera llegar a ser un juez y un libertador para su pueblo. Nuestros defectos o desventajas no deben incapacitarnos para realizar el servicio a la obra de Dios y que en nuestra vida se deje cumplir el propósito divino. ¿Cuántos de ustedes saben que tienen un propósito divino? Si no lo sabían, hoy se dieron cuenta que ustedes tienen un propósito divino. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén, gloria a Dios. Por favor, no se alegren tanto de tener un propósito divino, pero yo me voy a alegrar por ustedes. Amén, aleluya, gloria a Dios. Declaró el salmista: Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Cuántos pueden decir Jehová cumplirá su propósito en mí? Amén. Y eso se encuentra en Salmos 138:8. Hay realidades que no podemos cambiar en nuestras vidas, pero nuestra actitud mental ante las mismas las hará servibles o serán inservibles. Muchas veces, ¿verdad? Tenemos muchos problemas, tenemos enfermedades que nos impiden, ¿verdad? Y lo primero que quiere salir de nuestra boca es que ya no aguanto este dolor. Otra vez con este dolor, no me puedo levantar de la silla, no puedo agacharme, no siento las manos, no siento los pies, la cadera, el pie, el pelo, yo no sé cuál es, pero la primera cosa que sale de nuestra boca es quejarnos. ¿Sí o no? ¿Verdad? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando yo cambio esa queja por decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Jehová cumplirá su propósito en mí. Yo hablo de mí porque yo no puedo hablar de nadie más, ¿verdad? Hay muchas veces que yo ni me quiero levantar de la cama. ¿Por qué? Porque toda la noche no he dormido o porque he pasado todo el día con dolores. Y yo le digo al Señor, yo no sé cómo voy a funcionar hoy. Y hubo una noche que cuando yo me desperté, empecé a quejarme. Yo decía, ¿hasta cuándo, Señor? Yo ya no aguanto este dolor. Yo quisiera tener fuerza, yo quisiera, ustedes ven esta cara de niña, ¿verdad? Pero yo tengo 40 años, ¿verdad? Pero hay muchas cosas que yo no puedo hacer. Pero yo le decía, yo empezaba a quejarme, yo, Señor, ya no aguanto, ya estoy vieja, que esto y de repente ahí, pero Pati, ¿qué pasa si tú cambias tu vocabulario? Yo me corregí yo misma, ¿verdad? Y yo dije, no, Señor, yo te voy a alabar, yo voy a seguir glorificando tu nombre, y aunque por dentro yo me esté muriendo, aunque por dentro hoy no quiero ir a la iglesia, o por dentro hoy yo no quiero ni leer tu palabra, ni mucho menos orar, yo voy a ir contra todo lo que mi carne me dice hacer, y voy a ir lo que tu palabra me dice hacer. Y hermanos, yo no le voy a mentir,
ese día fue el día que yo más tuve fuerza, más energía tenía. Y aun cuando yo sentía el dolor, yo no me quejaba, pero yo decía, gloria a Dios, porque hasta aquí Dios me va a sostener. Y yo sé que voy a llegar del final de este día y voy a hacer todo el trabajo que tengo que hacer. Voy a comer, voy a escribir, voy a agacharme, voy a levantarme, voy a hacer mi trabajo y tú vas a estar conmigo. Y aunque aún yo no sintiera fuerza, tú estás conmigo. ¿Qué pasa cuando nosotros cambiamos nuestro vocabulario? A mí se me cae mucho el pelo, ¿verdad? Y yo veo los pedazos de pelo que se me caen. ¿Qué pasa si yo digo, si en vez de quejarme, ¿verdad? Yo digo, ay, me estoy quedando sin pelo. En vez de decir, Señor, gracias porque mis fólicos se van a empezar a crecer. Gracias, Señor, porque mi pelo va a empezar a ser grueso. Gracias, Señor, porque voy a sentir mis pies, voy a sentir mis manos, porque mi garganta va a estar bien. ¿Qué pasa? Hermano, yo le atrevo, le reto para que haga eso. El momento que ustedes se quieran quejar, usted diga, no, voy a cambiar mi vocabulario. Aunque tú no lo creas, pero cuando tú confiesas con tu boca, ahí hay una fe. Y Dios, cuando tú confiesas lo que en contrario tú puedes sentir, Dios se glorifica. El Espíritu Santo hace una intervención divina. Lo puedes sentir o no lo puedes ver, pero Dios está ahí. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso fuerte al Rey de Reyes, Señor de Señores? Podemos ser zurdos que nos lamentamos de nuestra condición, nos podemos lamentar, nos podemos quejar de nuestra condición. Puede ser que nos amedrentemos ante la crítica de ser llamados y clasificados de ser zurdos. O seremos zurdos como Ahod, que haremos un buen uso de la mano izquierda, es decir, de nuestras desventajas, y que lo que no pueden hacer los derechos en el ministerio, lo haremos nosotros. Déjame decirte que tú tienes un ministerio. Sea que lo quieras hacer o no, eso es un don irrevocable, eso es un don que Dios te da. Tú naciste con eso y nadie te lo puede quitar. Yo me recuerdo cuando yo tenía como unos 15 años, y yo he dado este testimonio antes, me recuerdo que yo estaba en Honduras y habían llegado bueno, nosotros decimos gringos, unos gringos americanos habían llegado a la iglesia y hoy estaba visitando en el verano en Honduras y ahí me dijeron, hermana Pati, usted habla inglés, le puede traducir a ellos. Y yo con miedo, yo traducir, o sea, yo era bien penosa. Está bien, yo me eché el reto y traduje la predicación. Y cuando terminó la predicación, ya se había en todo el mundo y yo quería que el pastor orara por mí. Y yo pasé adelante y él oró por mí. Y yo me recuerdo que yo iba a empezar la universidad o estaba terminando el high school. Y yo estaba pidiéndole al Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga con mi vida? ¿En qué yo puedo ayudar en el ministerio? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Y yo siempre he sido una persona que a mí me gusta hacerle preguntas mucho a Dios, porque yo necesito saber. Yo siempre he tenido ese temor de salirme de los caminos de Dios y salirme de su voluntad, sea por las experiencias que yo he vivido, pero siempre he tenido ese temor ahí. Yo siempre he querido hacer la voluntad de Dios, aunque yo me caiga 1000 veces, pues me levanto, pero de que voy a encontrar el camino, lo voy a encontrar. Y para no ser larga la historia, el Señor me habló a través del pastor y me dijo que mi ministerio iba a ser consejería de jóvenes. Y Dios me habló y eso pasó. A los días, yo no le había contado a nadie que yo estaba sufriendo de un dolor de oído. Y yo no le había dicho a nadie. Y yo no, para no preocupar a nadie, entonces una de esas noches recuerdo que mi papá me llama de acá de los Estados Unidos y me dijo, Pati, ¿qué pasa? Y yo, no, a mí no me pasa nada. Pati, ¿qué te pasa? Y yo, papi, a mí no me pasa nada. Pati, ¿qué te pasa? Y entonces yo le dije, pues papi, yo no puedo escuchar de los oídos, no escucho.
Y entonces, para no hacerle larga la historia, la gente me hablaba, mis primos me hablaban, yo no escuchaba nada y yo trataba de agarrar lo que ellos decían. Entonces mi papá oró por mí y me llevaron al doctor, y el doctor me dijo a mí que yo no tenía la tela que te cubre de los sonidos, yo no los tenía, que yo iba a quedar sorda, Y entonces yo a mis 15 años empecé a llorar como loca, pero de repente cuando nosotros entramos al carro, yo andaba con una tía mía, y yo de repente, yo sé que no fui yo, fue que el Espíritu Santo, yo le di la vuelta a mi tía y le dije: tía, Dios me dijo que yo iba a ser consejera de jóvenes y yo necesito mis oídos para escuchar. Y yo le creo a la promesa de Dios. Si yo no puedo escuchar a los jóvenes, yo todavía tengo mis ojos y todavía tengo mi boca. Y si ellos tienen que escribir sus problemas en papel, yo voy a hacer la voluntad de Dios. Eso no fue Pati, hermanos. Eso fue Dios. Porque yo sabía que me habían dicho que yo iba a tener un impedimento, pero Dios me había dicho una palabra, que yo iba a ser consejera de jóvenes. Y para ser consejera de jóvenes, yo necesitaba escuchar. Pero yo le dije a mi tía, y no era yo, sino que yo siento que así como Ahod no dejó que eso fue un impedimento para hacer la voluntad del Señor, yo también pude decir eso. Y si yo lo pude decir, ¿qué no es decir que usted puede tener un impedimento? Pero ese impedimento Dios lo puede usar para su honra y su gloria. Amén. Ustedes me ven cantando, yo tengo que escuchar la música para poder cantar. Yo tengo que escuchar para hacer muchas cosas. Pero aquí estoy, hermanos. Cuando yo llegué aquí a los Estados Unidos, mi papá hizo una oración por mí. Me llevaron al doctor. Cuando llegué al doctor, el doctor me revisó los oídos y él se quedó asustado. Y él me dijo: tú tienes un tímpano de un recién nacido. La tela que dijo el doctor que yo no tenía, este otro doctor dijo que tenía la tela de un recién nacido. Tú lo que tienes ahí es sucio. Y me limpió y pude oír, hermanos. Pero no era, Dios hizo un milagro en mí. Dios hizo un milagro en mi impedimento. ¿Por qué? Porque yo le creí a Dios. Si yo pudiera regalarme mis experiencias a ustedes para que ustedes pudieran creer en Dios, yo lo haría. Pero yo no puedo hacerlo, hermanos. Ustedes tienen que pedirle sus propias experiencias a Dios para que ustedes vean que Dios es un Dios real. Yo solamente soy milagros pequeñitos que Dios ha hecho en mí. Y ustedes son milagros pequeños y grandes que Dios ha hecho en ustedes. ¿Cuántos lo confiesan, hermanos? No siempre los más cualificados son los usados por Dios. Yo siempre me he sentido que no soy cualificada. Sí, yo. Yo siempre, toda mi vida, me he sentido que yo no cualifico. Porque yo tartamudeaba, porque me sentía con mi autoestima en el piso. Yo decía, los zapatos de mi madre y de mi padre no me quedan, son demasiado grandes. Las expectaciones que tienen para una hija de un pastor siempre son altas. Déjenme decirle, no son acá, siempre son acá. Unos tienen que ser perfectos. Y yo por eso yo decía: Señor, yo no califico para todas estas cosas que la gente ve. Pero, como dice aquí, no siempre los más calificados son los usados por Dios. Yo soy usada por Dios aunque yo no me siento calificada. Pero aquí estoy, hermanos. Aquí estoy y aquí estamos. Porque ustedes son calificados para hacer lo que Dios los ha llamado a usted. Porque solo por medio de su boca, solo por medio de un testimonio suyo, es que alguien que está esperando para que tú abras tu boca, para que tú prediques, para que tú des una palabra, para que tú ores. Porque Dios lo ha designado en ti. Dios te califica. Los hombres pueden ser que no te califican, pero Dios te califica. Dios te califica. Dios te califica. Di conmigo: Dios me califica. Dios me califica. Aleluya. Gloria a Dios. Hay algunos que están disponibles, pero no están dispuestos. Y hay otros que están dispuestos, pero no están disponibles.
Dios prefiere usar a un zurdo criticado que a un derecho increído. Tenemos que ser humildes de corazón. Tenemos que ser humildes de corazón para ser usados por el Señor. Como número 3, desventajas que se transforman en ejemplos para otros. En Jueces 20:16 leemos: de toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no eraban. Aquí vemos que exagerada, ¿verdad? Dice que estos hombres zurdos tiraban la honda y el pelo, el mero pelo daban. ¿Qué tan fino es un pelo? Es finito, pero estos hombres zurdos que eran supuestamente impedidos daban al blanco. Amén. El ejército de Israel sobrepasaba los 30,000 soldados y lo vemos en Jueces 20:15. Pero una minoría de zurdos eran los hombres escogidos. El propio Señor Jesucristo declaró en Mateo 20:16, el propio Señor Jesucristo declaró: porque muchos son los llamados, mas pocos son los escogidos. Aunque el relato bíblico es hiperbólico, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no eraban, esta exagerada descripción resalta la destreza y puntería de estos tiradores de piedra. Probablemente la audacia de Ahod, el zurdo, reclutó muchos zurdos para el ejército benjamita. Se necesitan modelos espirituales para ser imitados. El mundo busca en la iglesia modelos reales, personas reales que han sobrepuesto a las desventajas sociales, psicológicas y fisiológicas y han llegado a cambiar a ser útiles en la sociedad. Una vez me preguntaron a mí que cuál era mi sueño, si yo podría tener mi sueño, cuál era mi sueño. Y yo les dije, mi sueño es tener un centro de capacitación para que todos los jóvenes que los han botado de la casa, que han salido embarazadas, que han sido rechazadas de su familia, de la sociedad, lleguen a ese centro de capacitación y salgan mujeres y hombres que puedan cambiar la sociedad. Lo que la sociedad no quiere, yo sí los quiero en mi centro de capacitación. ¿Por qué? Porque yo veía a mi padre que él se desgastó, daba estudios, hasta a mí me ponía a dar clases de inglés. Él siempre, yo me recuerdo que él le ponía a los niños a predicar antes de la predicación. Él no desperdiciaba ni a los niños podía predicar. Y yo decía, Señor, yo quiero ser un ejemplo para esa gente que se siente que no pueden dar más, que sienten que tartamudean, sienten que no pueden dar algo bueno, pero sí, porque Dios mandó a su Hijo unigénito para morir por ti y por mí. Yo no soy mejor que tú. Yo no tengo más calificaciones que tú. Es más, si te lo he dicho hoy, yo siento que no soy calificada, pero por medio de Jesucristo yo soy calificada y eso produce gozo en mí, porque si yo que me siento nada, Dios puede hacer algo grande en mí. ¿Qué no puede ser en tu vida? ¿Qué no puede ser en tu vida? Y donde tú estás escuchando, Dios te califica, Dios te levanta, Dios te capacita, Dios te libera, Dios rompe las cadenas en tu familia y tu familia va a ser libre, tu hogar va a ser libre. ¿Cuántos lo creen en el nombre de Yeshua HaMashiach? Hay que establecer tácticas. Según vemos la historia de Ahod, fue necesaria que Dios levantara a este juez para traer libertad a su pueblo, pero también se necesitó una táctica para vencer sobre esta circunstancia. El problema era, su pueblo estaba oprimido por el rey Eglón y los moabitas. La característica especial que vemos en Ahod era que era zurdo. Hubo un plan, sacar al rey de por medio para incitar la guerra entre los israelitas y moabitas. La victoria
Dios respondió y los libró. Y la consecuencia fue que hubo paz durante 80 días. Ahora les voy a hablar a ustedes. Hay un problema. ¿Cuál es el problema a que te enfrentas ahora? ¿Tienes un problema en cual tú te enfrentas en este día? La característica especial sería: ¿qué talentos, dones te ha dado Dios y de qué te armas y de qué armas te ha dotado? Lo voy a decir otra vez. La característica especial en ti: ¿qué talentos, dones te ha dado Dios y de qué armas te ha dotado? El plan: ¿qué pasos podrías tomar para resolver este problema? La victoria: ¿en quién vas a confiar para obtener la victoria y resolver el problema? Y la consecuencia: ¿cuáles serían los posibles resultados de llevar a cabo tu plan? ¿Cuáles serían los posibles resultados de llevar a cabo tu plan si tú te enfrentas a un problema ahora? Si tú tienes unos talentos y dones que Dios te ha dado, ¿qué pasos vas a tomar para resolver esos problemas? ¿Y en quién vas a confiar para enfrentar esos problemas? Eso tú te lo contestas ahí donde tú estás. Algunas condiciones demandan acciones radicales. Algunas condiciones que tú estás enfrentando en este momento demandan acciones radicales. Estar quieto ya no sirve. Estar sentado ya no sirve. Tienes que hacer algo por tu vida. Tienes que luchar por tu salvación. Tienes que hacer algo radical, algo que tú nunca pensaste que podías hacer. Pero dice la palabra de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso quiere decir que lo imposible, lo radical, lo que nunca has hecho en tu vida, yo te atrevo que lo hagas en esta tarde para que veas cómo Dios contesta, cómo Dios llega a tu puerta, cómo Dios tumba tu puerta, cómo Dios tumba tu puerta si tú dejas que Él entre, si tú dejas que Él habite, si tú dejas que Él habita en tu corazón, en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, en tus finanzas, donde quiera que tú vayas. Si tú dejas que Él sea el Señor de tu vida, tú verás cómo Dios se glorifica. Dios está listo para utilizar nuestras cualidades únicas para llevar a cabo su obra. Dios responde al clamor del arrepentimiento. Yo no sé cuántos de nosotros tenemos que arrepentirnos en esta tarde porque no hemos tomado decisiones radicales. Pero Dios responde al clamor del arrepentimiento. Y lo más bello del Señor es que Él no está esperando que llegas a tomar un 100, a hacer un 100. Dios te llega de 0, de 1, de 3, de 5, de 10, de 15 a 100. Él llega donde tú te encuentras. No hay lugar oscuro donde Dios no llega. No hay cueva donde Dios no se meta. No hay fango donde Dios no se ensucie. No hay lugar donde Dios no pueda llegar. Él te encuentra ahí donde tú te encuentras. Para Él nada es imposible. Para Él nada lo detiene. Nada lo detiene por ti. El amor de Dios es tan grande que nada lo detiene por ti. ¿Cuántos pueden dar un aplauso fuerte a Rey de Reyes y Señor, señores? Y les voy a dejar con estas dos últimas cosas para que no se olviden. El poder del diablo sobre la vida del creyente se da solo en medida que éste dé lugar al pecado en su vida. El poder del diablo sobre la vida del creyente se da solo en medida que éste dé lugar al pecado en su vida. No des lugar al pecado en tu vida. No des lugar al pecado en tu vida. Y persiste, lucha y sigue luchando, porque no es con nuestras fuerzas, sino con las fuerzas del Señor. El recurso legal que utiliza el diablo para destruir la vida de un creyente es su desobediencia a la voluntad de Dios.
¿Cuántos de nosotros hemos sido desobedientes a la voluntad de Dios? Todos lo hemos hecho en alguna parte de nuestra vida. Pero hoy yo le reto que ya deja de ser desobediente y busca la voluntad de Dios. Tú puedes llegar a ser lo que Dios quiere que llegues a ser. No te rindas, no te desanimes y pon manos a la obra. Hermanos, que Dios les bendiga. Y asimismo, tú puedes llegar a ser lo que Dios quiere que llegues a ser. Padre Celestial, en esta tarde, Padre Celestial, hemos compartido tu palabra, Señor. Hemos visto cómo tú usaste a tu siervo Ahod, Padre. Un hombre, Padre Celestial, que de acuerdo a la sociedad, Señor, tenía impedimentos, Señor. Pero tú usaste estos impedimentos para la honra y la gloria tuya, Señor. Sabemos que el enemigo no quiere que nos despertemos, Señor. Sabemos que el enemigo quiere que nosotros nos quedamos estancados, Padre Celestial. Que no nos movamos, Señor. Que no tomemos decisiones radicales en tu voluntad, Padre Celestial. Pero en este momento, Señor, yo te pido, Padre, yo vengo delante de ti, Señor, pidiendo, Padre, clamando, Señor, que en esta tarde, Señor, puedan tomar decisiones radicales en su vida. Padre Celestial, porque tú que comenzaste la buena obra, tú la terminarás, Señor. Si hay alguien en esta tarde que se ha identificado con Ahod, que tal vez no se ha sentido calificado, pero hoy se ha dado cuenta que Dios tiene un propósito con su vida, que Dios es el que nos ha llamado, que nosotros podemos llegar a ser lo que Dios quiere que lleguemos a ser. Solamente tenemos que rendirnos, solamente tenemos que arrepentirnos. No es algo difícil, no es algo fuera de lo común, no es algo loco. Es simplemente reconocer que sin Dios no podemos hacer nada y que lo necesitamos en nuestra vida. Ya no podemos seguir solo porque nuestro sueño se frustró, solo porque alguien nos hizo daño, solo porque alguien nos vio de menos. No, ya dejemos de eso de excusa. Dios tiene un propósito para nuestra vida. Dios tiene un propósito para tu vida. No desperdicies este día, no desperdicies este momento, porque este momento no se vuelve a vivir. Este día no lo vas a volver a vivir. Pero en esta tarde Dios tiene algo para ti. Si necesitas nuevas fuerzas, si necesitas creer lo que Dios ve en ti, puedes pasar adelante mientras alabamos al Señor. Ahora, mis hermanos, nos preparamos para tomar los diezmos y ofrendas. Y usted, mi amigo, hermano, que está allí en Facebook Live, también puede ofrendar a este ministerio. Allí usted está viendo cómo hacerlo. Le vamos a bendecir, y más que bendecirle, Dios le va a bendecir más. Gloria a Jesús. Así que tomamos entonces las ofrendas y diezmos de la semana. Ustedes saben que, ¿verdad? La semana lo hacemos y yo confío en el Padre Celestial, en su Espíritu Santo, que usted, como un buen mayordomo de la obra del Señor, usted tiene sumo cuidado de traer su sobre con mucho amor y gratitud a nuestro Padre Celestial. Bendito Rey.